Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en la sala y a todas las organizaciones de la conferencia de seguridad social. Mi nombre es Brandon Pérez, soy director del Exterior y Alianzas Estratégicas, y en nombre del secretario general, Robert Alberto Fernández, de bienvenida a este tercer día de actividades de la primera cumbre técnica de las Comisiones Americanas de Seguridad Social que está albergando el Seminario Técnico de Seguridad Social de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, estrategias y desafíos para combatir la inseguridad laboral en América Latina. Esta mañana tenemos nuestra última sesión que enmarca este seminario y nos da muchísimo gusto contar con el titular de la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia. Es la primera vez que esta institución participa en una de las actividades de este organismo internacional y su participación es en calidad de presidencia pro tempore futura de este mecanismo de integración regional, la CELAC. Como ustedes saben, durante la gestión del 2025, Colombia tendrá la responsabilidad de llevar enfrente los trabajos de la CELAC. Por eso nos da muchísimo gusto recibir el día de hoy al doctor Luis Carlos Leal Angarita. Él nos hará una presentación y yo voy a hacer el uso de leer su semblanza antes de darle la voz. El doctor Luis es médico y especialista en cirugía general de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a magíster en salud pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue presidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes de 2016 a 2019. Desde ese espacio organizó la defensa de los recursos políticos destinados para las becas y créditos médicos, Ley 100. Asimismo, durante ese periodo lideró y promovió la unión de todos los gremios médicos que obtuvo la expedición de la Ley de Residentes, Ley 1917 de 2018, que permitió garantizar las condiciones adecuadas para la formación académica y práctica de los profesionales de la medicina que cursan programas académicos de especialización médico-quirúrgicas como apoyo al sistema de seguridad social en salud. Durante ese mismo periodo hizo parte de la Gran Junta Médica Nacional, espacio desde el cual se formularon denuncias al sistema de salud y se diseñaron propuestas para la reforma del mismo, en pro de la garantía del derecho fundamental a la salud de todas y de todos los colombianos. Del 2020 al 2023, Luis Carlos Leal se desempeñó como concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde. Fue el primer concejal del distrito abiertamente homosexual y desde ahí lideró la garantía de la calidad en salud, así como las condiciones dignas para sus trabajadores. La reivindicación de derechos de la población LGBTIQ+, la población recicladora, la de los vendedores populares de la ciudad, fue otra de las luchas que libró. El 23 de febrero de 2024, el presidente Gustavo Petro posesionó al doctor Luis Carlos Leal como nuevo Superintendente Nacional de Salud. Estamos muy pendientes de escuchar sus reflexiones con la ponencia que está intitulada El nuevo paradigma de la formación y el ejercicio del talento humano en salud en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Superintendente. Bienvenido y tiene usted el uso de la voz. Hola, muy buenos días, Brandon. Muchas gracias a ti y a todas las personas que están conectadas a esta hora. Primero, pues agradecer la invitación para participar en esta cumbre técnica, que es bastante importante para articular la región y sobre todo en aras a también tener mejores canales de comunicación a nivel latinoamericano y mejores relaciones que nos puedan acompañar en formular distintas de las problemáticas que compartimos como región y que seguramente articulados podemos sacar adelante de una mejor forma. Una de ellas, y por eso quisimos titular esta presentación de esta manera, el nuevo paradigma de la formación y el ejercicio del talento humano en salud en Latinoamérica, es acerca de la problemática que se vive día a día por todo el talento humano en salud en la región, y en particular pues quiero tocar algunos temas fundamentales de la experiencia, lo que ha sido la experiencia de ser talento humano en salud, pero además hoy de encontrarme a nivel del gobierno nacional como ente que se encarga de velar por el derecho fundamental a la salud de las personas y por garantizar que los recursos públicos de la salud se puedan destinar para que efectivamente este derecho fundamental a la salud se pueda materializar,
pero que lamentablemente durante este ejercicio que ha sido corto pero productivo hemos encontrado distintas barreras y distintas formas estructurales en las cuales el sistema parece haber olvidado a uno de sus ejes fundamentales y transversales en lo que debe ser la garantía de un sistema de seguridad social y en lo que además se configura como una serie de maltratos y una serie de cadenas de violencia que se viven al interior del sistema de salud que terminan repercutiendo en una regular o pobre calidad a la hora de la prestación de servicios de salud al interior del sistema sanitario. Por eso, pues les agradezco esta invitación. Lamento no haberles podido acompañar hoy de manera presencial, pero espero que podamos tener más espacios de diálogo frecuentes y en los cuales podamos efectivamente articular estas estrategias que como región podamos sacar adelante para el beneficio de nuestras poblaciones. Regálame la siguiente diapositiva. La primera diapositiva que les quiero mostrar tiene un título que es bastante controversial y es refiriéndonos al talento humano en salud, si son aplaudidos como héroes o maltratados como villanos. Aplaudidos como héroes tal vez trayendo a colación el contexto ocurrido frente al manejo de la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, donde en muchas oportunidades se generaron este tipo de espacios de reconocimiento, sobre todo en redes sociales, y muchos quedaron en el papel. Muchos quedaron en el reconocimiento simbólico de los héroes o las heroínas del manejo de una crisis sanitaria tan importante como la que desencadenó la COVID-19, pero que a su vez también hizo que se pusiera sobre la lupa en muchos sectores y particularmente en Colombia, la forma como se estaba configurando el sistema de salud, los errores propios del sistema sanitario colombiano y cómo también repercutían estos errores sobre los trabajadores y las trabajadoras de la salud a nivel de todo el territorio nacional. Y aquí tenemos en esta gráfica una comparación no solo de Colombia, sino de México, de Brasil y de Chile, donde podemos evidenciar que a través de los años ha venido aumentando la tasa promedio de médicos o de trabajadores de la salud por cada 1.000 habitantes. Estas cifras pues han venido dando razón de que por lo menos en Colombia hay 52 médicos por cada habitante, en México tenemos 126.7 médicos por cada habitante, en Brasil 217.8 médicos por cada 1.000 habitantes, en Chile 19.7 médicos por cada 1.000 habitantes y de acuerdo pues con las cifras dadas por la Organización Mundial de la Salud se sugiere que la densidad sea de 2.3 médicos por cada 1.000 habitantes, lo que evidencia pues, que tenemos todavía un déficit muy importante a nivel de la región en el talento humano en salud para lograr las coberturas que se necesitan y a pesar de que existe esta cobertura en materia de salud, pues pareciera que disminuyeran en muchas oportunidades las garantías laborales o las coberturas laborales o los beneficios sociales que deberían tener personas que hacen parte de esta cadena productiva que no solo produce a nivel económico, como muchos sectores lo han venido evidenciando, en particular aquí en Colombia, sino que produce un beneficio real, social, para toda la comunidad. Regálame la siguiente diapositiva. Y aquí es como podemos evidenciar cómo, en comparación, en países como México, Brasil y Colombia, a pesar de que el ingreso per cápita en dólares ha venido incrementándose en materias de salarios en cada una de las poblaciones, cuando se hace la traducción a la valorización o la monetización de lo que puede ser el gasto en dólares de cada una de las personas que hacen parte del personal médico de cada uno de los países, pues vemos en esa línea verde que no es corresponsable ese incremento y que por lo menos países como México ven un 30% menos de los ingresos que venían recibiendo a principios de los 90 en comparación con los que se perciben hoy en materia de gastos, en materia de generación realmente a ser cercanos a un sector productivo. Cosa similar ocurre en Colombia y cosa similar podemos evidenciar en Brasil. Luego, a pesar de ver un incremento promedio, regular, que hace parte del incremento normal salarial que reciben los trabajadores de la salud año tras año, pues en materia de garantías en su parte de acceso a nuevos servicios o de su crecimiento en materia económica, pues no se ve reflejado en este sentido. Luego es un sector que sí ha venido percibiendo el incremento normal en la variación salarial, pero que no percibe un incremento
real en su poder adquisitivo a nivel de cada una de las regiones y que al contrario parece en muchas oportunidades que se ha venido deteriorando ese poder adquisitivo a nivel interno de cada uno de los países. No se tienen en cuenta los mecanismos de precarización en estas tablas que estamos evidenciando, porque aquí estamos hablando de trabajadores de la salud que están formalizados, que tienen una vinculación como tal formal al sistema de salud de acuerdo con los análisis que hemos hecho de estos tres países, lo que no tiene en cuenta temas particulares como los ocurridos en Colombia, donde la gran mayoría del talento humano en salud no tiene una vinculación formal al sistema laboral, es decir, cuenta con contratos o vinculaciones laborales que hacen que vayan en detrimento de su calidad, que no tengan seguridad social real, que no tengan unas prestaciones sociales completas que les permitan tener condiciones mínimas o básicas, como lo hemos evidenciado. Aquí tenemos trabajadores y trabajadoras de la salud que pueden llevar perfectamente entre 11, 15, 20 años sin tener ningún periodo de vacaciones pago, sin tener casi que derecho a tener ningún tipo de incapacidad o enfermedad, porque la forma de vinculación laboral realizada mediante contratos de prestación de servicios que de acuerdo con la legislación no solo colombiana, sino a nivel internacional, se podría configurar como un acto completamente ilegal al no cumplir con las características laborales legales que se hacen parte de lo que puede ser una orden de prestación de servicios, pues genera unos detrimentos económicos adicionales que no están contabilizados en este tipo de tablas, por lo menos para el caso colombiano. Regálame la siguiente diapositiva. Adicionalmente, pues vemos que el problema surge no solo a la parte laboral, sino que el problema viene de más atrás. Y es un problema que viene desde la formación del talento humano en salud. Y aquí en esta tabla queremos evidenciar una comparación en el costo promedio de las matrículas anuales, en particular para la carrera de medicina en países como Colombia, México, Brasil y Chile, donde vemos que oscilan los costos anuales promedio, no es el más alto, es el promedio de matrículas anuales que hemos podido evidenciar entre los 4.800 y los $27.000, pero que a su vez, pues comparado, digamos, con el salario mínimo mensual traducido en dólares, se puede expresar en que la matrícula anual para la carrera de medicina en promedio de estos países está oscilando entre los 10.3 a los 92.2 salarios mínimos anuales en costo de matrícula. Es un costo bastante elevado para una carrera que posteriormente, cuando evidenciamos los ingresos por concepto salarial que pueden estar percibiendo los médicos generales también en temas traducidos en dólares para cada uno de los países, pues vemos que hay unas brechas y unos rangos entre los $672 hasta los $2.636 mensuales de ingreso después de haber egresado, con un acumulado de deuda por concepto de matrícula, sin tener en cuenta temas fundamentales como lo son la manutención durante todo el proceso educativo y con muchas de las barreras que enfrentamos en nuestros países para el acceso a la educación superior, donde la distribución de la educación superior de carácter público no es la más equitativa y donde muchas de las personas que tienen que acceder a la educación superior incurren en gastos adicionales a las matrículas, como son desplazamientos o manutenciones en instancias o en ciudades foráneas a las ciudades propias de origen. Todo este tipo de complejidades que se han venido configurando en la forma como se crea el talento humano en salud o cómo se forma el talento humano en salud, se suman además a partes de la estructura cis-heteropatriarcal bajo la cual se ha configurado la formación del talento humano en general, una estructura piramidal en la cual frecuentemente se ven vulneraciones de derechos al interior del trato que ocurre en un sistema vertical donde claramente hay autoritarismos, donde hay un poder que parece ser instaurado desde la concepción de que a mayor formación una mayor separación de lo que puede ser la humanidad del propio talento humano. Y es frecuente escuchar, y yo creo que lamentable escuchar, en muchas de las entidades en salud cuando se habla de proyectos de humanización, como si no fueran seres humanos aquellos que trabajan o que prestan o brindan servicios al interior del sistema de salud. Y es preocupante cuando empezamos a evidenciar que estos problemas requieren de casi que reeducarnos en lo que debería ser el concepto de un ser humano. Y es que precisamente se ha evidenciado que en esa forma de integración o de crecimiento vertical o piramidal de lo que puede ser
la cadena de órdenes o de mando, casi que en un sistema castrense, pues se ha podido identificar que se han vulnerado múltiples derechos y que se ha afectado de una manera fuerte, inclusive la salud mental de aquellas personas que están encargadas hoy del cuidado de la salud de las poblaciones. ¿Y qué podemos esperar de un sistema que vive una cadena de maltratos para atender a personas que ya llegan con un problema o con una vulneración en materia de sus derechos y que requieren una atención específica? Ahí se configuran una serie de multiplicidades, una serie de factores que terminan confluyendo y que terminan configurando lo que se va repitiendo en materia de maltratos y violencias al interior del sistema de salud. Es frecuente encontrar el síndrome de burnout al interior del talento humano en salud. Es frecuente encontrar cifras lamentables como inclusive rankings mundiales en los cuales se ha evidenciado que la profesión que más recurre al suicidio es la profesión relacionada con el área de la salud y donde inclusive por especializaciones a nivel de los profesionales que ejercen la medicina, pues hemos evidenciado que inclusive existe un ranking para cada una de las especializaciones donde se ha venido evidenciando que a través del paso del tiempo este personal, estas personas que se dedican hoy al cuidado de la salud en distintas áreas, pues son víctimas de afectaciones en su salud mental que les llevan a tomar decisiones acerca de su vida, cosa que es bastante preocupante. Tenemos una baja cobertura, tenemos una pobre relación en temas salariales, tenemos una baja cobertura de seguridad social, tenemos un maltrato desde lo económico, desde la formación del talento humano, pero además las relaciones interpersonales que se configuran al interior de las instituciones de salud también parecen ser uno de los factores que colaboran al conflicto. Y si lo sumamos a poblaciones, y hablo el caso específico colombiano, donde seguramente tendremos muchas convergencias, donde las personas a diario sufren un sistema de salud que les vulnera sistemáticamente sus derechos y que les genera barreras para poder acceder al mismo, donde la oportunidad de consulta no es la más adecuada y muchas veces llegan a los sistemas buscando una atención cuando ya la oportunidad de tratamiento real o de curación puede ser nula, puede haber sido una consulta completamente tardía, donde esas personas también han sido víctimas de maltratos burocráticos por parte del sistema y que encuentran por fin a una persona con la cual interlocutar y a la cual presentarle sus distintas dolencias o afecciones en materia de salud y que descargan esa rabia también que tienen frente al sistema con el talento humano en salud. Se configuran en distintas aristas, distintos flancos de ataques y de maltratos que claramente van tomando una configuración distinta y que requieren una atención oportuna para, de manera institucional, para poder tratar de proponer soluciones que efectivamente puedan aportar a que estos factores no vean un gran impacto en la salud mental y en la afectación directa de cada una de las personas que trabajan al interior de un sistema de salud. Regálame la siguiente. Este es un resumen básicamente de lo que vimos en la tabla anterior, donde vemos que hay distintos retos en la parte de la formación del talento humano en salud, por altos costos a nivel de matrícula, por ser de difícil acceso, unos altos niveles de deserción, y aquí vemos unas cifras importantes, donde vemos que el costo promedio de la matrícula de medicina puede ir de los $4.800 a los $27.000 según cada país, y esto corresponde de 10 a 92 salarios mínimos. Que esta situación se ve peor cuando se evalúa en materia del costo en salarios mínimos que se debe destinar para la formación de cada una de las personas a nivel del talento humano en salud y que además después de haber salido de su formación pues la recuperación o el tiempo de recuperación de la inversión en materia educativa pues es prolongado. En Colombia hay algunos estudios que han evidenciado que la recuperación de la inversión en materia de salud cuando se forma un médico o una médico en el sistema público puede estar alrededor de los 4 a 6 años y cuando se da en una universidad privada pues puede estar por encima de los 7 a los 10 años. Luego tenemos una tasa muy prolongada de retorno a la inversión para una carrera demandante que además de los costos implícitos de lo que pueden ser las matrículas, pues claramente tiene unos costos adicionales en lo que puede ser
la manutención y además los implementos necesarios para poder generar esta serie de condiciones básicas que se necesitan para poder culminar los estudios de una manera adecuada. Adicionalmente, y regálame la siguiente, quisiera presentarles y compartirles partes de las estrategias que se han venido desarrollando en el país y que he tenido la oportunidad de acompañar de manera muy cercana para poder intentar empezar a dar soluciones a este tipo de problemáticas. Y aquí quiero hablarles de la Ley de Residentes Médicos expedida en el año 2018, la Ley 1917. En esa época yo era presidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, una asociación de carácter nacional que tenía precisamente como objetivo, que tiene como objetivo velar por los derechos de aquellas personas que estaban haciendo su residencia, su especialización en distintas áreas médico-quirúrgicas, con un panorama para la época un poco desolador. Quienes estábamos formándonos en esa época, además de vernos enfrentados a matrículas elevadas, a difícil oportunidad para poder acceder a los cupos para formación en especialización, porque los cupos son muy bajos, porque los costos son altos y porque además los tipos de exámenes que se han diseñado son exámenes privados, exámenes construidos por cada una de las universidades con algunas dudas y algunas denuncias frente a la regularidad o frente a la real equidad a la hora de poder acceder a este tipo de sistema de formación médica, pues generaba además ya para una persona que había culminado su formación como profesional, que estaba buscando crecer y continuar como residente con una tasa de reinversión de la inversión inicial de pregrado bastante baja, que debía incurrir nuevamente en gastos de matrícula, que además está expuesto legalmente por prestar servicios de salud, que además cuenta o contaba en esa época de manera más general con una serie de sobrecarga laboral por altas horas de demanda de situaciones asistenciales, que básicamente la formación del residente es asistencial, es decir, vivir en un hospital prestando servicios de salud por periodos de 3 a 5 años, siendo profesional sin ningún tipo de ingreso laboral, con bastantes condiciones jerárquicas internas de maltrato que han generado situaciones lamentables. En Colombia recientemente tuvimos el caso de una residente de cirugía general de una universidad privada que tomó la decisión de acabar con su vida y su nota de despedida estaba encaminada de hecho a sus compañeros de residencia, donde hablaba de estimularles a ellos que sí tenían la capacidad de resistir esa serie de situaciones y reconociendo en el caso personal que ella no había sido capaz, cosa bastante triste, bastante lamentable, pero que reactivó esta discusión a nivel interna frente a cómo está siendo el trato no solo del talento humano en salud ya formado, sino además del talento humano en salud en formación y qué repercusiones puede tener a nivel de esas cadenas de violencia que se generan. Entonces, viendo este panorama que teníamos antes del año 2018, antes del año 2020 realmente, que fue cuando se implementó esta transformación normativa en el país, pues se empezó de tiempo atrás, llevaba la lucha por esta ley más o menos 30 años en el país, donde se buscaba reivindicar los derechos de estas personas que ante el sistema son configuradas como estudiantes, pero que realmente desempeñan cargas asistenciales laborales, porque cada uno de los procedimientos, consultas, evoluciones, acompañamientos en piso, formulaciones que hace un residente que ya es profesional, pues es facturada para el sistema, es decir, es un beneficio para cada una de las instituciones prestadoras de servicios de salud, su permanencia, su presencia y el aporte al sistema que hace cada uno de los residentes al interior del sistema. Lamentablemente, lo que evidenciábamos es que ese tipo de trabajo pues, no tenía ningún tipo de reconocimiento económico, que era un trabajo demandante, donde perfectamente se pasaban las 24 horas a 36 horas corridas de trabajo continuo, donde el agotamiento físico y mental claramente impedía una adecuada prestación de servicios al interior del sistema de salud. Luego se veía la necesidad preocupante de mejorar distintas situaciones. Colombia para ese momento era el único país en el cual el
el Sistema Nacional de Salud no había desarrollado ningún tipo de mecanismo de apoyo. Existía tal vez una beca que se le entregaba no a la totalidad de los residentes que se estaban formando en el país, sino una proporción muy baja. De 5.000 médicos que se estaban formando en especializaciones médico-quirúrgicas para esa época, se les daba a 1.200 un auxilio que llegaba cada 2 meses y que no se configuraba en ninguna forma en un reconocimiento suficiente para poder alcanzar los gastos adicionales en los que se incurrían. No era para una vida de lujos, por así decirlo, era únicamente para garantizar la comida, el vestido y la alimentación de aquellas personas durante esa época. Eran en ese momento 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que además se acumulaban y llegaban cada 3 meses con distintos retrasos en su pago. En esa época vimos que además el gobierno de la época decidió disminuir esos cupos que existían. Hablo del año 2016, donde se intentaron disminuir de esos 1.200 a 800 cupos, lo que claramente generó un malestar en toda la comunidad que hacía parte de este sector de residentes médicos en el país y que me encontraba liderando en esos momentos, por lo cual iniciamos una serie de actuaciones de movilización social para reclamar, además de la recuperación de esos cupos perdidos, pues para una presión social para generar esas transformaciones legislativas que permitieran esos cambios que se necesitaban. ¿Y qué objetivo tenía la ley de residentes? Teníamos una tasa que creo que seguimos teniendo muy alta de deserción, de talento humano, de fuga de talento humano en materia de salud, personas que a pesar de tener unas carreras brillantes y prometedoras y de ser personas con una gran capacidad humana, preferían irse del país a concluir su formación en otros continentes porque no encontraban básicamente aquí la oportunidad para realmente desempeñar o realizarse como profesionales y terminábamos perdiendo una gran cantidad de talento humano en salud por esta condición. La segunda, pues, es que además se buscaba que estas personas tuviesen la oportunidad de tener un descanso que, además de digno, es completamente necesario para mejorar la calidad de formación. Veíamos que perfectamente después de haber terminado un turno de formación de 12 horas, teníamos que someternos a 12 horas adicionales nocturnas de trabajo para llegar nuevamente al otro día a las 12 horas de formación, que también eran trabajo, y completar perfectamente 36, 48 horas muy fácilmente de manera continua para poder buscar los recursos económicos adicionales necesarios para pagar la matrícula, para mantenerse, para alimentarse, para transportarse. Y esto claramente disminuye no solo la capacidad y la calidad de atención de cada una de las personas. Todos sabemos que ya después de 20 horas nada más de trabajo continuo, las capacidades básicas de respuesta cerebral no son las mismas que una persona que lleva 8 o máximo 12 horas de trabajo continuo, en las cuales todavía se puede garantizar no solo las reacciones necesarias químicas para poder responder de una manera adecuada ante cualquier crisis, sino además también un estado de bienestar que permita que esa persona que busca una ayuda al interior de un sistema de salud, pues tenga ese trato humano y ese trato cálido y digno que necesita brindar un sistema de salud. Por lo cual se incluyeron distintas medidas. La primera, el reconocimiento económico por parte del Estado, ya no para un sector pequeño, sino para todos los residentes médicos en el país, correspondiente a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo segundo, garantizar que las jornadas laborales no excedieran las 12 horas continuas y que no superaran las 60 horas semanales, las 80 horas, perdón, semanales, de tal forma que pudiésemos garantizar unos periodos de descanso para poder renovar la energía, para poder garantizar además que en esos periodos de descanso también se pudiese adelantar otra serie de trabajos que requiere la residencia, como son trabajos de lectura, trabajos de investigación, trabajos de actualización, que también mejoran la calidad de la formación de especialistas en el país. Y un tercer elemento que es fundamental, que era garantizar la presencia de unas vacaciones pagas durante todo este periodo. Existían muchos de los residentes en el país que duraban todo el año corrido sin tener ningún tipo de espacio de descanso y dejamos en esa ley la obligatoriedad de al menos 15 días por cada uno de los años desarrollados en materia de formación médica pagos por el Sistema Nacional de Residencias Médicas que permitiera
ese descanso humano que merece cualquier persona dentro de un tipo de desempeño de labores como la que se desempeña al interior del sistema de salud. Y un cuarto elemento que también es fundamental y que lamentablemente no se ha desarrollado en el país a pesar de múltiples reclamaciones es el tema de regulación de matrículas, reconociendo varios de los implicaciones que tiene ser un residente al interior del sistema y de los costos elevados que tiene la formación de residentes médicos y del panorama de muchos otros países a nivel latinoamericano y a nivel mundial, donde por reconocer precisamente la importancia de tener un residente al interior del sistema educativo y del sistema de salud, pues que debía tener algún tipo de reconocimiento adicional y por eso en muchos países este tipo de programas no requieren ningún tipo de matrícula y se encuentran básicamente bajo la modalidad de becas en su gran mayoría. Por eso consideramos que era importante que el Ministerio de Educación tomase ese liderazgo adicional en el país y regulase las matrículas a nivel de las instituciones y especialmente de carácter privado, donde, pues como hemos evidenciado, en diapositivas anteriores, pues efectivamente hay unos altos costos para quienes se están formando. Y es que quienes se están formando no solo se están formando, quienes conocen el sistema de residencias médicas saben que un residente factura para el sistema de salud, es decir, realiza procedimientos, consultas, formulaciones que generan unos costos que son cobrados por cada una de las instituciones prestadoras de servicios de salud, hospitales, centros de salud, donde se encuentra realizando su práctica, pero además cada año que pasa va a desarrollarlo con mejor destreza, con mejor capacidad y procedimientos cada vez con una mayor complejidad al interior del sistema. Pero además, el sistema de formación piramidal del trabajador de la salud está desarrollado en ese sistema jerárquico donde el superespecialista se ve en cada vez menor frecuencia con el especialista cada vez con menor frecuencia con el residente y el residente, dependiendo de su año, es quien va también asumiendo los roles de docente con las personas que están en años menores que ellos, pero además con los internos, que son las personas que están haciendo su último año de formación médica, y además con los estudiantes que están haciendo una serie de rotaciones y de prácticas en todos los centros hospitalarios del país. Es decir, aparte de hacer la labor asistencial, hay una labor y una carga docente que tradicionalmente se ha configurado de esta manera y que se ha seguido aplicando y que además hace parte casi que del actuar de cada uno de los trabajadores de la salud al interior del sistema, pero que hace por su mismo rol que las instituciones de educación superior no tengan una gran necesidad de personal o de planta docente para suplir las necesidades de aquellas personas que están haciendo el pregrado y parte del posgrado al interior de los centros de salud. Luego también hay un ahorro de gastos por parte de las instituciones de educación superior, hay un ahorro de costos por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud y por eso era importante entrar también a investigar qué estaba ocurriendo con los altos costos de matrículas para estas personas y hacer un proceso de regulación de los mismos. Regálame la siguiente. ¿Y por qué es tan importante hablar de todas estas pequeñas o grandes actividades en la transformación de lo que es la formación del talento humano en salud? Y yo creo que tal vez lo he venido diciendo a través de la charla, y es precisamente cómo son los trabajadores y las trabajadoras de la salud las personas responsables de atender un sistema que básicamente es de cuidado y de bienestar, donde muchas veces las acciones técnicas o científicas resultan ser para una persona que se acerca al sistema de salud lo menos importante. Y el trato digno, el trato humanizado, el trato cariñoso o afectuoso por parte de un sistema de salud que es respetuoso de los derechos, pero que además brinda realmente un bienestar, pues hace que realmente se empiecen a transformar las realidades de muchas poblaciones. Hoy por hoy no podemos desconocer que sistemas y servicios de cuidado como son los sistemas de salud han generado barreras por maltrato a muchas poblaciones. Las poblaciones trans han tenido una amplia discusión acerca de las barreras que tienen de acceso a servicios de salud, y una de las principales barreras que existen son las violencias que se generan
la falta de conocimiento también por muchos de los trabajadores y administrativos del sistema de salud que generan revictimizaciones, que generan maltratos, que desconocen hasta la identidad de una persona y que se alejan cada vez más de lo que debería ser un sistema de cuidado. Por lo cual es fundamental que esta serie de acciones pues tomen cada vez más un rango, una importancia o una relevancia en nuestras discusiones en aras en avanzar en los sistemas de seguridad social y en avanzar en materia de garantía de derechos para nuestras poblaciones. Es importante además hablar de cómo el sistema colombiano para las y los trabajadores de la salud ha generado una serie de maltratos recurrentes, porque no es solo la forma como se vincula laboralmente, sino que muchas veces cuando la mala administración de los recursos de la salud se termina materializando y llegando a cada uno de los centros de atención en salud, pues se termina afectando principalmente a los trabajadores de la salud. Es frecuente encontrar trabajadores de la salud que duran meses sin pago de ningún tipo de salario, que además desarrollan sus actividades y las continúan desarrollando con un alto contenido emocional y vocacional, que es loable, pero que claramente termina afectando muchas otras de sus realidades. Y aquí, regálame la siguiente, quiero hablar nuevamente, ya para ir concluyendo, de un tema, regálame la siguiente, de un tema, perdón, la anterior, sí, esa está bien, de un tema que impactó al país y que tuvo unas repercusiones importantes en materia de salud mental para las y los trabajadores de la salud. Y es que aquí quiero recordar tal vez el primer título con el que iniciamos la charla, aplaudidos como héroes o maltratados como villanos, porque la situación que se vivió al interior del sistema de salud en el marco de la pandemia por la COVID-19, pues fue una situación de una contradicción incalculable que terminó afectando dramáticamente a las personas que hacen parte de ese cuerpo, que en su momento fueron llamados héroes por estar respondiendo a la contingencia, pero que en muchos otros ámbitos de su vida fueron estigmatizados y maltratados. Era frecuente encontrar aquí en el país cierre de servicios básicos a trabajadores y trabajadoras de la salud por ese estigma de ser la persona portadora o que iba a transmitir el COVID y que no debían acercarse a sitios de abastecimiento para sus necesidades básicas. Muchos de los trabajadores de la salud tuvieron que abandonar sus propios hogares y estar alejados de su familia también para no ser ese vector que llevase la enfermedad de los hospitales donde estaban prestando un servicio a la comunidad a sus hogares donde ponían en riesgo la salud y la vida de sus familiares. Además de tener la carga, claro, asistencial elevada y además, claro, de ser víctimas también de pérdidas cercanas, porque muchas y muchos de los trabajadores de la salud perdieron su vida durante el proceso de la pandemia por COVID-19. Luego, múltiples vulneraciones de derechos al interior del sistema laboral. En Colombia tuvimos inclusive, y estoy seguro que en muchos otros países se vivió, la falta de elementos de protección personal, es decir, estábamos enviando a personas que por vocación debían cumplir con una función de generar una atención de calidad en materia de salud, pero que no les estábamos brindando las condiciones mínimas para poder atender este tipo de solicitudes. Y esto, sumado a la violencia y al estigma social que se daba afuera de las instituciones de salud, donde ya no eran héroes, sino eran villanos por salir del hospital a contagiar a otras personas, por no respetar los espacios de otras personas en los cuales, a pesar de ser espacios o de socialización o espacios de simplemente abastecimiento de necesidades básicas, pues eran violentados. Tuvimos denuncias durante la época de pandemia aquí en Colombia de hechos lamentables donde inclusive personas fueron maltratadas y agredidas físicamente por tomar el servicio de transporte público cuando ya se encontró habilitado para poder llegar a las instituciones de salud, cosa muy grave. Sin salarios adecuados, tener que recurrir a otro tipo de búsqueda de transportes para poder llegar a la institución donde van a generar un apoyo social, un apoyo humanitario, pero sin tener la posibilidad de tomar otro tipo de transporte, porque la violencia social existente al interior de la sociedad pues también generaba una serie de maltratos. Vimos amenazas de muerte, amenazas de expulsión en conjuntos residenciales, donde las personas evidenciaban que quien vivía
el apartamento de al lado, en la casa de enfrente, pues era un trabajador de la salud y vimos cómo les rayaban muchas veces la puerta y les decían y les pedían que se fueran de esos sitios porque no querían que les trajeran el virus. Una desconexión completa entre lo que en muchas redes sociales se promovió como los héroes de la salud y ese maltrato y esa falta de trato digno a ese tipo de trabajadores durante ese mismo periodo en otros ambientes. Y bueno, pues grave también encontrar que también muchas de las herramientas institucionales o estatales jamás han tenido en cuenta o no han generado ni siquiera estrategias específicas para poder atender esta serie de maltratos. Por eso, a nuestra llegada a la Superintendencia Nacional de Salud hemos creado una línea de atención específica para trabajadores de la salud. Esta línea esperamos lanzarla en breve, el mes que entra. Se llama Remedios y es una línea en la cual no solo las personas a las cuales se les vulnera el derecho fundamental a la salud pueden poner su denuncia cuando el sistema no les está prestando la atención adecuada o no les está garantizando su derecho fundamental a la salud, sino donde además por primera vez como país vamos a tener en cuenta la opinión, las quejas, las situaciones que se vive al interior de cada una de las y los trabajadores de la salud en todo el país. Estrategia que creemos que además, claro, de ser una estrategia de liberación de este tipo de situaciones de descarga emocional y afectiva, también tiene que generar unas rutas de atención específica, también tiene que generar unas acciones particulares de inspección, vigilancia y control por parte de los entes correspondientes, donde estamos articulando estos esfuerzos con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud y con otros entes de control, así como con representaciones de la sociedad civil, para que esa serie de maltratos que sabemos que existen, que son secretos a gritos, que se viven al interior del sistema de salud, pues tengan ese acompañamiento del Estado, tengan esa vigilancia permanente por parte de los entes que deben regular el funcionamiento de los sistemas de salud y además que se tomen las acciones correspondientes para generar una serie de reeducación al interior del sistema que nos permita avanzar claramente en lo que puede ser un mejor sistema de salud y un trato digno para las personas que hacen parte de esa cadena fundamental de la seguridad social y que hoy considero sistemáticamente estamos vulnerando. Ese sería como el mensaje que les quería dejar el día de hoy. Quería compartir con ustedes esta reflexión en este importante seminario y les agradezco mucho pues por la atención y estaré claramente atento siempre a generar cualquier espacio de diálogo que nos permita seguir construyendo en conjunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, superintendente. Creo que ha sido una ponencia bastante interesante. Casi siempre nos centramos en la atención a la derechohabiencia, dejamos de lado los derechos de la clase trabajadora de su salud. Comentarle también, superintendente, que aquí en la conferencia tenemos una certificación de igualdad y no discriminación. Estos temas que trata sobre la atención de servicios de salud a la comunidad trans son temas que también ha trabajado la conferencia y que le invitamos a también formar parte de esos diálogos. Yo tengo aquí, bueno, comentarle también, superintendente, que hemos recibido muchos comentarios en redes sociales, particularmente en YouTube, de su intervención, pero tengo aquí un par de preguntas. Solamente quisiera preguntar aquí en sala si alguien quiere hacer una pregunta antes de pasar a las preguntas que tengo en línea. Creo que no. Entonces, superintendente, nos preguntan en primer lugar que cuáles de estos aspectos que usted les mencionaba sobre las vulnerabilidades que sufren los trabajadores del sector salud están siendo consideradas en la reforma de salud que está pasando Colombia. Si es que alguno de estos postulados que ustedes ha mencionado están siendo considerados en esta reforma. La segunda pregunta, y si quiere le planteo las dos para que nos conteste ambas, es después de la pandemia por COVID-19, ¿cuáles serían las áreas de oportunidad para fortalecer la salud mental de los profesionales de la salud y prevenir futuras crisis que nos sorprendan de la misma manera en futuras pandemias? Son los dos cuestionamientos, superintendentes, y me gusta hacer uso de la voz. Claro que sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno,
Sí, la reforma a la salud tiene un apartado específico y especial que habla acerca del talento humano en salud, donde se garantizan los recursos para la formalización del talento humano en salud para avanzar en materia de formalización y acabar con los contratos irregulares que generan esa serie de disparidades y de maltratos al interior del sistema de salud. Y creo que va conectado precisamente con esa serie de estrategias que se tienen que implementar para que estas situaciones, no solo derivadas de COVID-19, sino derivadas en general de lo que significa el trabajo diario al interior del sistema de salud y que afectan la salud mental de las y los trabajadores de la salud, pues tienen que ser tenidas en cuenta y tienen que tener un enfoque transversal donde se permita que a partir claramente de los derechos laborales y a partir además de un flujo de recursos directo del sistema de salud donde la prestación de servicios de salud esté privilegiada por encima de lo que es el modelo de mercado que tenemos hoy en Colombia en materia de flujo de recursos al interior del sistema de salud, cambie con esta reforma a la salud que se está proponiendo hoy desde el gobierno nacional y se vuelva a enfocar en lo que es el derecho fundamental a la salud y se vuelva a enfocar realmente en lo que es la persona como centro de un sistema de salud. Si esto empieza a generarse, claramente también las personas van a tener beneficios al interior de un sistema que disminuya las frustraciones, las violencias que traen cada una de las personas que se acerca al sistema de salud. Tendremos personal de salud que contará con seguridad social y con una estabilidad laboral, que también es algo de lo que nunca se habla. Estos contratos generan inestabilidad laboral y parte de tener una buena salud mental, y yo creo que, o espero que todos coincidamos, hace parte de poder garantizar al menos un alimento básico en la mesa y en la familia, garantizado o protegido por una serie de derechos que permitan una estabilidad o una proyección económica. Entonces creo que hay muchas estrategias que aunadas a la reforma a la salud podrían precisamente empezar a solventar esa serie de problemas, además, claro, de una transformación, insisto yo, educativa de lo que debe ser desde la formación del talento humano en salud y también desde la concepción de lo que debe ser un sistema de salud, desde concentrarnos y enfocarnos mucho más en algo que lamentablemente se ha descuidado en nuestro país, pero que hoy estamos trabajando fuertemente, como es el sistema de atención primaria, donde se permita efectivamente hacer un control ex ante de cada una de las enfermedades y poder tener poblaciones cada vez más saludables y sin menor impacto social, laboral e individual de cada una de las enfermedades que pueden llegar a ser muy complejas si no se detectan o no se tratan a tiempo. Muchísimas gracias, superintendente. Creo que ha sido una ponencia muy interesante. Un tema que aquí me acompaña la coordinadora de especialistas y el especialista de la Comisión Americana de Salud y Bienestar, un tema que se ha tocado también en ese espacio y que seguramente será de interés para darle seguimiento. Yo le agradezco en nombre del secretario Álvaro Velarca el haber acompañado a este seminario. El secretario estuvo conectado, yo estuve escuchando su ponencia muy atentamente y esperemos que sea la primera de muchas veces que lo podamos tener en estos espacios de diálogo, de intercambio en la conferencia. Le agradezco muchísimo, superintendente, y al auditorio le informo que tendremos un breve receso para regresar en unos 15 minutos con el siguiente panel de la conferencia. Muchísimas gracias y volvemos a ver.